Muy buenas noches. Una de las cosas que más duelen de las guerras es el sufrimiento humano, el cual parece que será largo e intenso, tanto para Israel como para la Franja de Gaza. Pues así planea ser la incursión terrestre que Israel piensa realizar en Gaza. Hoy, altos mandos del ejército israelí y el primer ministro Benjamín Netanyahu estuvieron con sus soldados en la frontera con Gaza. Los estuvieron animando, les aseguraron que van a destruir al enemigo en su territorio, advirtiendo que la incursión será larga y el combate intenso. ואנחנו הולכים לנצח אותו בשטח שלו. זה הולך להיות קשה, זה הולך להיות ארוך, זה הולך להיות אינטנסיבי. אנחנו בוטחים בכם וסומכים עליכם. תמשיכו להתאמן, כל עוד יש זמן, תתארגנו, תהיו מוכנים. הפקודה תגיע. תודה רבה חבר'ה, סומכים עליכם, בהצלחה, ואנחנו עוד ניפגש, ומי שרואה עכשיו את עזה מרחוק, יראה אותה מבפנים. אני מבטיח לכם. בהצלחה. אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה. אתם מוכנים? Y mientras Israel alista esa incursión terrestre en Gaza, los bombardeos continúan en la región. En el norte de la Franja de Gaza, al menos 8 personas murieron en una iglesia ortodoxa de San Porfirio. Aún no se ha confirmado si se trató de una ofensiva de Israel contra Hamas. Donde sí está comprobado que Israel atacó es el barrio Sheikh en Radwan, matando al jefe de las fuerzas de seguridad palestinas en Gaza, Jihad Mujaisen. En la ciudad de Yan Yunis, en la zona sur de Gaza, donde más de 1 millón de personas están desplazadas, tras la orden de Israel del fin de semana de evacuar la parte norte de Gaza, 8 niños y 2 adultos murieron por un ataque aéreo israelí contra una casa que era usada como refugio y resguardada por la ONU, según reportaron las agencias Reuters y Al Jazeera. Esta región es muy conocida por ser la sede de varios refugios de palestinos administrados por la ONU, varios refugios en Palestina administrados por la ONU. A menos de 9 kilómetros de distancia está la ciudad de Rafah, donde ocurrió otro bombardeo de Israel en el que murió Rafat Abu Hilal, jefe militar de Resistencia Popular de Gaza, el tercer grupo terrorista más grande después de Hamas y la Yihad Islámica, según reportó la agencia palestina Wafa. Esa ciudad también es clave por las labores diplomáticas que hicieron tanto Estados Unidos, Egipto e Israel, pues se prevé que por ahí, por Rafah, se permite el acceso de ayuda humanitaria. Se trata de la única entrada por la que la gente de Gaza podría recibir el apoyo programado para mañana. A horas de que pueda ocurrir esto, los camiones con la ayuda y las personas que serán las responsables de cruzar esta frontera que divide Egipto con la Franja de Gaza se encuentran esperando. Están esperando a que se abra el paso. Algunos de ellos relataron que llevan días esperando el momento y existe aún el temor de que no haya condiciones para hacer llegar este apoyo a la población civil. Recordemos que dentro de Gaza no hay presencia del ejército de Israel, lo que genera la posibilidad de que Hamas, que controla Gaza, pueda interceptar la ayuda y quedarse con ella. Despite the airstrikes and the risks to their own security, the WHO team in Gaza has delivered life-saving medical supplies sufficient to care for 2,000 patients. But much more is needed. WHO is gravely concerned about the health and well-being of civilians in Gaza who are suffering from bombardment and siege. احنا جايين من اسماعيليه واقفين هنا على معبر رفح عشان خاطر اخواتنا الفلسطينيين. ضل هنا منا في ناس اجت بقى لها بتاع من اول 5 اكتوبر ومش هنتحرك من هنا الا لما المساعدات تخش فلسطين وتخش غزه، تخش لاخواتنا الفلسطينيين. احنا مش خايفين، بالعكس احنا متضامنين مع اخواتنا هنا ومنتظرين ساعه فرج ان شاء الله ان احنا نعدي الحاجات دي، وكل ضربه بتحصل عندهم احنا بنتاثر بها اكثر، والشعور شعور الزعل عليهم والقهر عليهم ده بيزيد عندنا اكثر مع كل ضربه. احنا The concern the Israeli government has, and they've said this publicly and they certainly said it privately to us, is that any assistance that goes in will be diverted once it's inside Gaza. That there's not an Israeli military force in Gaza. There's not a UN peacekeeping force in Gaza. The people with guns inside Gaza are Hamas, and so Hamas may try to divert this assistance and keep it from getting to the civilians who it is intended for.
We think that's a legitimate concern. Our intention, our goal, and what we're working to secure is ongoing assistance to innocent civilians. Mientras sigue la discusión sobre la ayuda humanitaria, los bombardeos, le digo, no paran. En Cisjordania, una base terrorista fue el objetivo de un ataque con drones por parte del ejército de Israel. Según informó la agencia palestina Wafa, murieron 8 personas, otras 10 fueron detenidas. Más al norte, cerca de la frontera con Líbano, las fuerzas de Israel informaron de una contraofensiva contra Hezbollah, aliado de Hamas en Líbano. Ahí fueron asesinados 2 integrantes de ese grupo terrorista. El ejército de Israel reiteró que no se quedará de brazos cruzados ante cualquier ataque de Hezbollah. כל תקיפה של ארגון חיזבאללה לשטח מדינת ישראל תיתקל בתגובה משמעותית מצידנו. אנחנו ממשיכים להיות פרוסים חזק ולגלות ערנות ודריכות בפיקוד הצפון. Y aquí el recuento de los daños en el día 13 de esta guerra. Van más de 4.900 personas muertas, más de 1.400 en Israel, al menos 3.540 palestinos, más de 3.400 murieron en la Franja de Gaza y 62 en Cisjordania. El Comité para la Protección de los Periodistas informó que 21 colegas han sido asesinados desde el inicio de esta guerra, 17 eran palestinos y 3 israelíes. También 8 periodistas han resultado heridos y otros 3 están desaparecidos o detenidos. El total de personas heridas en Israel es de 4.400 y de 13.300 en territorio palestino. Esta tarde el portavoz militar de Israel también dio a conocer que el número de soldados que han muerto y además elevó a 203 las personas identificadas como rehenes. עד כה מסרנו הודעה למשפחותיהם של 306 חללי צה"ל ולמשפחותיהם של 203 חטופים. אנחנו כואבים את כאב המשפחות ומחבקים אותם בשעתם הקשה. אני רוצה להעביר את מספר החטופים ולעמוד על הנקודה הזאת שכולנו עסוקים בה באופן מאוד משמעותי כמאמץ בעדיפות לאומית עליונה. לא הסתיימה משימת טיהור השטח. אנחנו עדיין מתייחסים לעוטף במרחב העוטף כאזור לחימה, אזור מלחמה. Saludos a Israel, a Renana Giardini. Thank you very much, Renana, for your time. What's the situation right now in Israel? I live in a city adjacent to Tel Aviv, in the Tel Aviv area, in the center of Israel. And we are being bombed every evening, sometimes noon times. And we had a horrific weekend 2 weeks ago, on the 7th of October, which we call the Second Holocaust. Since that day, how is living in Tel Aviv? What things you can do? What kind of things you can do? You just told me that you just heard the siren, and when you heard that, you need to go to a shelter. I'll explain. First of all, life hasn't been the same ever since the 7th of October. Nobody came back to his regular daily life, routine life. Things are horrific over here. We hear terrible stories. I haven't been down to the south, but my son, for instance, is on the northern border in the reserves. My daughter is in the reserves in the Iron Dome unit in the south. Everybody knows someone that has been affected directly by this terrible action of terror and crazy acts done by the Hamas on the 7th of October. The fact is that at that time I was on a plane actually coming back from Japan through Cairo to Israel, and we didn't understand what was happening because there's no Wi-Fi in the airport. But as we came to Israel, immediately I was told to be sure I'm sheltered well because things were happening. The horrors happened that morning at 7 o'clock in the morning. And ever since that time, we are horrified with things that have happened. We already have 1,400 casualties, soldiers, children, elderly, people of all kinds, people of different nationalities. It touches every family of ours. I personally lost a second cousin, which is not so close, but people have lost full families. 5 people, 6 people in the same family. Some of them know I've been to a few funerals. Everybody is in this business somehow. Volunteering, helping out. People that come usually from the south, from the Gaza Strip area, from the villages that have been destroyed totally, that have come or have been brought to hotels here in the center.
one of them close to me, and I'm volunteering there daily. Things will never be as they were on the 6th of October in Israel. What kind of dangers you are facing right now? I'm asking this because you are in a difficult region of the world in Middle East. Well, I put on the screen here, as you can see, the whole Middle East in order to try to explain the situation that Israel is in. You can see the small turquoise color. This is our state, looking like a bottle opener, you know, over here. You can see the area in the center here. Let me try to enlarge it so you can see. The Gaza Strip is even so hard to see, you cannot see on this map. It's the area over here where the red spot is, right over here. It's a very small area, okay? It's only about 70 kilometers square. And what's important to say is that this Gaza Strip is right at the edge of the area between the Mediterranean Sea, Egypt, or rather Sinai, which belongs to Egypt, and Israel. As you see, we're a very small country, really surrounded with a lot of Arab countries around. Egypt and Jordan in peace, and all the rest, of course not, and that's our problem. Now we have the front to the Gaza Strip, but we're very, very worried about the front in the north and northeast of Israel, meaning Lebanon and Syria. Our troops are on both sides, on the south, and of course, facing Lebanon and Syria as well, because we have no choice. And what we're especially worried about is what can come from north, in the sense of missiles, etc. Now we're having them from the south, but we're waiting for things to probably blow up. You told me that your children, your son and your daughter, are reservists of the army. They are right now in the army? Yes, they are. How are them? Well, I don't know for how long I'm going to say this, but thanks God my son is on the northern border. We have a mountain, the only mountain with snow in the winter, which is called Hermon, so he's up there. But I do speak with him daily, or at least we write each other daily. My daughter in the south is in a safe place, though she's in a very important position, and we do have a connection every day. So thanks God, my situation now at the moment, it's relatively quiet. So all of us have connection with our sons and daughters. But we know what might happen. We have a lot of experiences, war experience, and we're very, very worried. Well, Rana, thank you very much. I don't know if you need to add something. I really would like you to listen to one more thing that I have to say. Yes. 2 days ago, there was a bombing next to a hospital in the Gaza Strip. And immediately after that, within minutes, the Hamas have declared all around the media of the world that Israel has attacked that hospital. Not only that, within the hour, they said there were 500 casualties. Now, how can you count 500 casualties in 1 hour with a blast and fire and, whatever was going on there? Like, these are all lies. You have to understand there's a lot of fake news in the air. And all this happens to be not true. Fake news, which was proved by our military as well as our broadcasting community as well. They have checked cameras and all, and have proven the world that it was not blown from Israel. Israel never attacks civilian areas, and for sure not a hospital. The problem in the Gaza Strip, not only in the Gaza Strip, but mainly in the Gaza Strip, is that we've seen movies of how they educate their children from a very young age. These kids are taught from age 1 to hate Israel, to hate Jews, to hate the democratic world, if I may say, and to do everything in their possibility to diminish it. We will not let them in again. We will win this war, and the Mediterranean area, or the Middle East and Israel, will never be the same like before this 7th of October. Renana, thank you very much for your time. Thank you very much for your explanation for us here in Mexico. Bye-bye.
Como se tenía previsto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un mensaje sobre las dos guerras en curso y el apoyo de su país: a Israel en Medio Oriente y a Ucrania en Europa. Anunció que solicitará al Congreso la aprobación de un paquete de ayuda a ambos, que de acuerdo con funcionarios federales ascenderá a $100,000 millones, recursos que se repartirán para la ayuda en Israel, Ucrania, Taiwán y también, como ha exigido el Partido Republicano, a la seguridad en la frontera con México. Es posible que $60,000 millones vayan a Ucrania, $10,000 millones a Israel y el resto, Taiwán y, le repito, frontera con México. El presidente de Estados Unidos llamó a sus ciudadanos a apoyar a sus aliados, pero también a condenar cualquier acto antisemita y también anti-islamita. Veamos. Hamas' stated purpose for existing is the destruction of the state of Israel and the murder of Jewish people. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses Palestinian civilians as human shields, and innocent Palestinian families are suffering greatly because of them. The risk of conflict and chaos could spread in other parts of the world, in the Indo-Pacific, in the Middle East, especially in the Middle East. Iran is supporting Russia in Ukraine, and it's supporting Hamas and other terrorist groups in the region, and will continue to hold them accountable, I might add. That's why tomorrow I'm going to send to Congress an urgent budget request to fund America's national security needs, to support our critical partners, including Israel and Ukraine, is a smart investment that's going to pay dividends for American security for generations. Why making sure Israel and Ukraine succeed is vital for America's national security. You know, history has taught us that when terrorists don't pay a price for their terror, when dictators don't pay a price for their aggression, they cause more chaos and death and more destruction. Por cierto, el Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una alerta, le presento en pantalla la misma. Es una alerta de viaje para ciudadanos que aplica para todo el mundo ante potenciales ataques terroristas, así lo dice. Pidió tener mayor precaución y mantenerse alerta en lugares frecuentados por turistas. Vamos a más información del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Alejandro Encinas presentó su renuncia como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para unirse al equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum rumbo a la elección presidencial de 2024. Ahí el presidente dio a conocer quién quedará a cargo de la subsecretaría de Derechos Humanos y expuso lo que la investigación interna arrojó de la actuación del ex fiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, como la no actuación para consignar autoridades vinculadas con los hechos o con la investigación de los mismos en el sexenio anterior, así como sus omisiones, por lo que 50 presuntos delincuentes que supuestamente intervinieron en la desaparición de los jóvenes fueron liberados. Le agradecemos mucho todo su apoyo. Él ya me presentó su renuncia y ya también he nombrado al sustituto. Informarles que va a ser el maestro, abogado y maestro, Félix Arturo Medina Padilla. Es el actual procurador fiscal. Va a ser el nuevo secretario de Derechos Humanos, Población y Migración. O sea, estamos reconstruyendo todo. ¿Cómo en un caso tan grave detienen a 50, 60 responsables? A ellos no, a 50, 60 responsables. Y no sé, ¿quién les ayuda? Porque tenía que ser gente que supiera de derechos humanos, supiera de que los actos de tortura están prohibidos, además son violatorios de derechos humanos, son atroces. Y por lo mismo, si se demuestra que hay tortura, libertad. Se solicitó o se usó como argumento lo del protocolo de Estambul, que nunca se realizó. Luego, ¿cómo es que no se le consulta a la Comisión de Derechos Humanos? ¿Cómo es que el juez le dice a la Fiscalía, te doy 10 días para que me pruebes los hechos de tortura? Y pasa el tiempo y no se presenta nada. Casi pocos días, libertad para todos. Saludo al exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco. Iñaki, gracias. Apenas hace unos días estuviste por acá y hoy parece el presidente Andrés Manuel López Obrador te da la razón de lo que aquí señalabas sobre responsabilidades en las que habría incurrido Omar Gómez Trejo cuando encabezó la investigación del caso Ayotzinapa dentro de la Fiscalía General de la República. Alejandro, un gusto estar contigo. Sí, en efecto, lo dicho por el señor presidente de la República me parece de suma importancia.
dado que incide en el desarrollo y resultado de la indagatoria del caso Iguala. Se trata de una acción de desvío y obstaculización de la Administración de Justicia que me parece tanto o más grave que las llevadas a cabo por Tomás Herón. Si me lo permites, pues en principio quisiera destacar que, en efecto, a pesar de haber sido conminado por la autoridad judicial, particularmente por el juez Samuel Ventura Ramos, a fin de que instancias independientes realizaran protocolos de Estambul de todos los indiciados que alegaron haber sido torturados, Omar Gómez Trejo no llevó a cabo ninguno de estos protocolos y tampoco se presentaron por lo mismo en el término de ley, lo que propició que el órgano jurisdiccional del conocimiento tuviera, por cierto, los señalamientos de tortura y determinara la liberación de decenas, hoy sabemos 50, de los responsables de la desaparición de los normalistas. Lo anterior pues deriva de parte del contenido de la sentencia que emitió en su momento el Tribunal Colegiado del 19º Circuito con residencia en Tamaulipas, por lo que no puede alegarse de ninguna manera, Alejandro, que Gómez Trejo no haya tenido tiempo para llegarse de dichos protocolos y evitar que todos estos integrantes de los Guerreros Unidos recuperaran su libertad, entre ellos Gildardo López Astudillo. Sí. Para ti, el no presentar estos protocolos, digamos, no fue una omisión, sino que fue adrede para que estas personas estuvieran libres y poder llegar a algún tipo de acuerdo como lo hubo, por ejemplo, con el Gil para hacerlo testigo protegido. ¿Puede ser? ¿Se puede señalar de esto? Me parece que esa es una de muchas opciones, que puede ser un escenario de muchos que tendrá que investigar el Ministerio Público. Hoy también sabemos, hay que tener presente que la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República practicó una visita de supervisión técnica a la unidad especial a cargo de Gómez Trejo y que, entre otras cosas, advirtieron que se había hecho un uso indiscriminado de la figura del testigo colaborador y que muchos de los dichos aportados por estos sujetos no fueron debidamente corroborados con otros datos de prueba. Me parece que no es un mal menor, muy por el contrario, dado que, como tú bien señalas, pareciera que Gómez Trejo pudo haber llegado a algún tipo de acuerdo con algunos o la totalidad de estos sujetos a fin de que le dijeran lo que él pretendía escuchar y construir una verdad a modo o acorde a sus intereses. Bien, y es que si en el actual gobierno, la actual investigación pone en duda la investigación anterior de la Procuraduría General de la República, pues esto mancha la nueva investigación, no sé si así lo consideras. Por supuesto que la mancha, la ensucia y la enturbia. Debemos también tener presente que hay algunos o varios avances importantes que tienen que ver con responsabilidades precisamente de servidores públicos de la anterior administración de la Procuraduría General de la República, por supuesto, que también de algún modo enturbiaron o desviaron la indagatoria, actos de tortura, abusos de autoridad, inadecuados procesamientos de los lugares de los hechos, alteración o falsificación de documentos. Y bueno, hoy también sabemos, lo cual reitero es sumamente grave, que este señor Gómez Trejo pues incurrió en una serie de faltas que todo parece indicar que son constitutivas de delito y de responsabilidades administrativas. Sí. Entre lo que la investigación de Gómez Trejo arrojó fue la presunta participación del ejército en cierta complicidad con el crimen organizado, si no en la desaparición, sí en complicidad, lo que tiene a varios militares detenidos. Te pregunto, si Gómez Trejo es señalado ya de manera formal, investigado y declarado culpable, ¿se eliminan, tú con tu conocimiento como abogado, se eliminan esos señalamientos? Te lo pregunto porque además tú también fuiste señalado por la Fiscalía. No se eliminan. Me parece que eso es parte de lo que ahora mismo se está estudiando. Sí. Se están llevando a cabo tareas, y se me especificaría aquí el término, de depuración, de limpieza de la indagatoria. Entiendo que hay elementos o datos de prueba que no resultaron afectados y sobre de eso se está trabajando. Pero también todo aquello que haya sido irregular, como es el hecho de que Gómez Trejo no haya perfeccionado las consignaciones de la anterior administración, o bien que no haya llevado a cabo otras consignaciones por delitos diversos contra integrantes de los Guerreros Unidos, sí te permiten hablar o presumir al menos que pudiese haber existido algún tipo de acuerdo con estos sujetos. Y bueno, y esas 50 personas que están libres, quién sabe qué haya sido de ellas. Iñaki, te agradezco muchísimo. Siempre a tus órdenes, un gusto estar contigo. Gracias, Buenas Iñaki noches. Blanco, el exfiscal de Guerrero.
Y esto es parte de lo que explicó Iñaki Blanco y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos había retomado en sus recomendaciones, en la recomendación del 2018. La que no ha sido tomada en cuenta desde el 2018. En primer lugar, Omar Gómez Trejo, exfiscal del caso Iguala, señaló que la tortura de los interrogados fue un tema sistemático, aunque solo se acreditó que 9 de ellos efectivamente fueron torturados, 9 de 50. A pesar de esas señas de tortura, la anterior administración de la CNDH insistió en que había pruebas suficientes de la culpabilidad de hasta 72 involucrados. Como ya se sabe, Omar Gómez Trejo no entregó en tiempo y forma los protocolos de Estambul que le estaba exigiendo el juez Ventura allá en Tamaulipas para acreditar la tortura de los sospechosos. El juez lo dio por hecho y por eso 50 de ellos fueron liberados. Pausa y volvemos. Esta semana, en Del Dicho al Hecho, hablaremos sobre cuidados. Quién cuida y quién es cuidado. Leti Bonifaz, Natalia Calero, Tania Espinosa, muy buenas noches. Hola, hola Alex. Comienzo contigo, Natalia, que tienes los datos de la encuesta nacional para el sistema de cuidados, la ENASIC. Primera vez que el INEGI hace una encuesta de este tipo que refleja, por lo menos lo que yo alcancé a ver, 7 de cada 10 hogares, casi 8 de cada 10 hogares, tiene una persona que requiere cuidados. ¿Y qué implica esto, no? Por supuesto, lo que se le dedica para el cuidado a la persona, distintas limitantes dentro de los hogares. Natalia, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que nada, es una gran noticia el que por primera vez el INEGI, que además es una institución que se ha preocupado por estos temas en el país para la generación de datos, haya justamente presentado la primera edición de esta encuesta nacional para el sistema de cuidados, en donde me gustaría hablar de algunas cifras para que entendamos cuál es la dimensión de esto, que es un problema público y que se ha entendido como un problema que tienen que resolver las familias. Como bien decías, la encuesta nos dice que alrededor de casi 58.3 millones de personas requieren cuidados. ¿Y a qué personas nos referimos? Principalmente a niñas, niños y adolescentes, a personas con discapacidad y a personas mayores. Esto es inmenso. Me gustaría mencionar otras cifras que me parece también importante, porque como bien decías, el 78, casi 80% de los hogares del país tienen al menos una persona en esta situación. Pues claro, porque son situaciones, digamos, cuando hablamos de los cuidados, son los cuidados que mantienen la vida de las personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de 30.2 millones de personas que tenía al menos una de estas personas, y el porcentaje insisto, incluye también personas con discapacidad. Ahora, otra cosa que es importante decir es que este trabajo, en su mayoría, como en todo el mundo, lo realizan las mujeres, y lo realizan las mujeres además en la mayor parte de manera gratuita, con lo cual además pues los cuidados no son profesionalizados, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de personas con alguna discapacidad, en los datos de México, solo el 3% de las personas que tienen discapacidad asisten a un centro de cuidados especializados, ya sea educación especial, guardería, capacitación o cualquier otra estímulo que requiere esa discapacidad. Y entonces, ¿qué estamos hablando? De personas que tampoco pueden ejercer plenamente otros derechos porque no están recibiendo los cuidados que requieren para poder tener una vida plena. Recordemos, y ya para darle luz a la voz a mis colegas, que además, como bien decía, este trabajo lo realizan en la mayor parte del mundo mujeres. Es un trabajo que además es subestimado, menospreciado, y que los cuidados, por un lado, lo que nos permiten es que las personas podamos desarrollarnos plenamente. Todas y todos necesitamos en algún momento de nuestra vida a alguien que nos cuide. Por lo tanto, es un problema público que no deben resolver las familias, sino el Estado, de manera conjunta con otras instituciones. Y recordar además que en la medida en la que tengamos un sistema nacional de cuidados, eso nos permite también profesionalizarlos y ofrecer mejores cuidados para las personas.
Y precisamente sobre los cuidados hubo avances importantes en la primera sala de la Corte aquí en México. Leti, estuviste atenta a esas resoluciones, una en particular ya reconociendo por primera vez el derecho humano del cuidado, especialmente a las personas con discapacidad, mayores y con enfermedades crónicas, pero también una resolución para quien cuida. Y este derecho a exigir que se le dé una compensación a quienes dedicaron parte de su jornada, es decir, de su trabajo, al cuidado, pero otra parte al empleo, ¿no? Lo que llaman la doble jornada. Así es, Alex, me da muchísimo gusto que este tema ya haya llegado a la Suprema Corte y que tengamos una resolución de la primera sala, o más bien 2 resoluciones en el sentido que señalas. Me parece que estamos dejando ya el discurso para entrar a la traducción directa de derechos. Ya Natalia hablaba de cómo el INEGI ya dio las cifras precisas de lo que está pasando, y eso traducido a derechos, a mí se me hace que es un paso enorme. El decir que no debe ser una carga desproporcionada, pero además, para mí lo más relevante es que sí le pone al Estado una carga importante que deberá cumplir de manera pronta, porque se ha ido como abandonando esta función del Estado básica de cumplir derechos que tienen las personas, ya dijimos, con discapacidad, las personas mayores, los niños, y sobre todo marcar que este trabajo que no es remunerado, pero que está ahí, también imposibilita el pleno desarrollo de las mujeres, particularmente, y de las niñas en algunos casos, sobre todo en comunidades rurales e indígenas. Yo creo que estamos dando pasos muy importantes para la igualdad. Esto se traduce necesariamente en igualdad, Alex. Claro, y esto que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de nuestro país muestra también sinergia, ¿no? Sinergia con lo que pasa a nivel internacional. Tania, entre lo que ya ha discutido, por ejemplo, la ONU, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí en México, ¿cómo vamos? Se está dando toda una sinergia internacional al respecto, porque si vamos ahora a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos damos cuenta que está trabajando en una opinión consultiva sobre el derecho al cuidado, y me parece que es muy relevante porque es indispensable cuando se habla del derecho al cuidado hablar de las personas que cuidan y cuáles son los derechos de las personas que cuidan, y por supuesto, indiscutiblemente están aquí las trabajadoras del hogar, que aunque el convenio 189 de la OIT ya les reconoce todos estos derechos que tienen, no necesariamente se viven en la vida real en esta región, pero no solamente la Corte Interamericana, sino también sabemos que actualmente se ha emitido una resolución para que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas trabaje en un informe sobre el derecho al cuidado, y también la Organización Internacional del Trabajo en la siguiente Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, que sucederá el siguiente año, hablará sobre el derecho al cuidado. Y esto lo conecto con lo que nos dijo Leti de la Suprema Corte, porque la Suprema Corte reconoce que el derecho al cuidado a su vez contiene el derecho a cuidar, a que la persona sea cuidada y al autocuidado. Y esto es un gran tema porque finalmente quienes más resienten la ausencia de un sistema de cuidado son las mujeres, y en este caso también podemos hablar de las trabajadoras más pobres que no tienen seguridad social y por lo tanto no acceden a través de la seguridad social a sistemas de cuidado, pero que por otro lado el Estado no les ofrece absolutamente ninguna alternativa de cuidados, y por el otro lado se criminaliza cuando llevan con ellas a trabajar a sus infancias, como es el caso de las comerciantes del metro de la Ciudad de México, que constantemente son amenazadas con que se les van a quitar a sus hijos por considerar que es inseguro que los traigan trabajando con ellas, pero finalmente el Estado, aunque la Constitución de la ciudad señala que debe de haber un sistema de cuidados como un derecho humano, no provee este sistema de cuidados y no da alternativas. Muchísimas gracias a las tres, así del dicho al hecho. Este listón rosa y la iluminación de edificios y monumentos de este color significa que hoy se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, en el que se busca crear conciencia sobre la importancia de la autoexploración y la prevención de este padecimiento, que es la principal causa de muerte por tumores malignos entre mujeres y por la que el año pasado en México murieron 7,888 personas. Pero si se detecta a tiempo, es curable. Para conocer más sobre los mitos, las realidades, las estadísticas y los riesgos de padecer esta enfermedad,
Lo invito a consultar la nota de mi compañera Lisette Hernández, publicada en milenio.com, a la cual pueden acceder a través del QR que le presentaré enseguida. Ahí está el QR que le presento en pantalla, mientras vemos este alumbrado especial en el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, Álvaro Obregón, el León Rojo, Acuitláhuac, la Joven de Amajac, Simón Bolívar, la Fuente de Petróleos y Fuente de la Dena Cazadora. Es parte de la conmemoración que hace el gobierno de la Ciudad de México de este Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, con esta iluminación de rosa en edificios y monumentos emblemáticos. Con estas imágenes nos despedimos, los dejo con Carlos Marín en el Asalto a la Razón. Mañana tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas.